Bueno, en este contexto en el cual te estaba explicando lo del gobierno de Iturbide, que en este caso se propone como una monarquía, o en este sentido como el monarca que es el que toma las decisiones, pero dadas las circunstancias en las cuales se le ve como una persona que solo derrocha el dinero y que a su vez en este caso también solo pedía préstamos para sus extravagancias, bueno, llega en este caso también, como lo veníamos comentando, un aprovechado de esta oportunidad para realmente retomar las riendas del país, sobre todo en este caso tumbarlo. Es cuando sale aquí la figura de Santa Ana, en este caso, en el cual propone un cierto tipo de plan, ahorita te voy a explicar en el cual, donde también toma la oportunidad para hacerse en este sentido un papel importante para en algún punto también tomar las gobernaturas, en este caso de México. Y bueno, es cuando se aprovecha en ese sentido y es cuando se empieza en este caso a formular un nuevo tipo de plan. Y en este plan se llama el plan de Casamata, en el cual Santa Anna no reconoce el gobierno de la monarquía, en este caso de Iturbide, y sobre todo lo que logra es exiliarlo del país para que realmente deje su cargo. Y en este caso es programado el 1 de febrero de 1824. Y con la renuncia de este caso de Iturbide, bueno, lo que se busca es que estas nuevas actividades realmente se tomaran en cuenta o que se buscara otro tipo de andar en el gobierno de México. Ahora bien, también una de las partes importantes de Santa Anna por las cuales en este caso quería derrumbar esa monarquía es que en este caso logró adherir o en este caso logró conjuntar a tres importantes insurgentes, en este caso como fue Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y sobre todo Vicente Guerrero, que a su vez en este caso tomaron o hicieron un gobierno provisional, en este caso con un donde el poder ejecutivo, es decir, quien tomara las decisiones y que realmente iba a establecer este nuevo tipo de orden, era a través de un tubarito, es decir, a partir de tres personas, en este caso, que fueron las mismas que te acabo de mencionar, que fueron en este caso los generales republicanos de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete, quien se hará cargo del gobierno en este caso mientras organizaban las bases de un nuevo estado, es decir, ya habían organizado en este caso una monarquía a partir de lo que se había predicado, como bien lo recordarás, a partir de que los criollos, y en este caso el poder, que era lo que más quedaban, y los criollos intelectuales se habían hecho a un lado, pues bueno, en este caso Iturbide empieza a hacer su monarquía, sin embargo no sale bien porque recuerda lo que se estaba apenas otra vez iniciando y el país estaba bajo malas condiciones. Sin embargo no había dinero y Iturbide empieza a pedir préstamos, los cuales se suele en este caso pensar porque eso tampoco no se tiene aclarado, claro, en eso también es bueno hacer mención sobre lo despafilante que era su vida en ese sentido y que realmente gastaba mal el dinero. Y bueno, en este caso Santana eso lo aprovecha para en este caso, para en este momento realizar otro tipo de gobierno diferente en el cual se termina con la monarquía y es cuando llega otra vez cansado el plan de Casamate. Y qué curioso, ¿no? Realmente a pesar de que se termina la independencia, siguen pasando una serie de movimientos de los cuales ni dentro de ellos mismos, en este caso los más representativos, se siguen sin poner de acuerdo y si sigue sin tener un rumbo, imagínate, si realmente con la independencia y era un movimiento bastante desesperante para las personas y lo único que querían estabilidad, ahora después de la independencia que seguía, ¿no? Y también toma en cuenta cómo el pueblo mexicano, en este caso, estaban tomando decisiones desesperadas, todo para mantener el orden. Y como te decía, en caso de que que no tuvieran orden en este caso lo que es la República Mexicana, bueno, aquí también se empezó a teer sobre las posibles tiranías, ¿no? Es decir, si realmente no está nadie al mando del gobierno, y ya vimos que, bueno, se hizo la independencia, y en este caso Iturbide fue un monarca, pero él tampoco lo manejó de una buena manera, ahora que sigue, ¿no? Y es lo que se suele pensar, como también te lo he dicho en comparación de Santana y de Iturbide, pues aprovechar el momento que una persona se quisiera imponer en ese sentido y comenzar otra vez su tiranía, es decir, iniciar con lo que realmente se quiso derrumbar, ¿no? Y bueno, propiamente en este preciso momento los estados de Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Puebla llegaron a desconocer el Congreso de esto todo porque pensaban que sí iba a ser una tiranía, ¿no? Mientras que las provincias del Bajío se reunían para deliberar, es decir, en este caso para decidir. Esos tipos de estados, la neta, bueno, o más bien en otras palabras, lo que no quieren era iniciar otra vez, ¿no? Porque realmente el inicio de la independencia, ¿no? Un gobierno malo y sobre todo injusto. Y bueno, en ese sentido se dividió a las personas en federalistas y centralistas. En este caso, los federalistas proponían que realmente cada uno de los estados fuera soberano, es decir, que realmente las personas tuvieran en este caso su propio gobierno y que realmente en ese sentido no solo se dejara gobernar por una sola persona. Mientras tanto, los centralistas lo que buscaban es que realmente el gobierno, como bien decían, fuera central desde una sola parte y que desde ahí controlara todo esto
unificar al reino y que realmente no fueran dispersos. A su vez, en ese sentido, también una de las cosas importantes es que se suprimió la monarquía, es decir, que realmente no iba solo a gobernar una persona, sino que con esto se pasaba a otro tipo, en este caso, eh, de acomodo social, y lo que llegó en ese sentido fue la Constitución de 1824. En ese sentido, en enero de 1824 se firmó, como bien dice, un acto constituyente que establece a los Estados Unidos mexicanos, después de largos debates y en este caso de proponer si eso era viable o no era viable. Por lo tanto, se aprobó que el 4 de octubre de 1824 se juraba la Constitución de la primera nación independiente, es decir, que realmente ahí se postulaban los principios y los mandatos bajo los cuales cada una de las naciones iba a seguir. Esto también inspirado por la Constitución de Cádiz y la de Estados Unidos. Es decir, que realmente reconocían como pensaban los federalistas, que cada federación, en este caso cada estado y como los conocemos, se reconociera su gobierno. Y a su vez esto hiciera que realmente los Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Porque cada uno iba a formar, en este caso, su gobierno y a su vez se iban a unir. Esto con la consideración de hacer una cohesión, lo que hoy conocemos como la República de los Estados Unidos, Estados, porque realmente cada uno tiene sus características, tiene su gobierno, pero a su vez en este caso todos están unidos para formar una república. Y que realmente en este caso los ciudadanos tuvieran elección dentro de quién en este caso los iba a reconocer, o más bien a quién iban a reconocer, que iba a mandar en este caso al Estado. A su vez, en este caso, bueno, una vez que forman este tipo de Constitución de 1824, lo que se pasó a hacer es que realmente Guadalupe Victoria y, bueno, más bien se hicieran elecciones y se reconociera a Guadalupe Victoria como en este caso el presidente y a su vez también como presidente a Nicolás Bravo, quienes curaron la Constitución de 1824, es decir, que realmente iban a aceptar y acatar lo que se había postulado en ese documento. Y si te fijas aquí ya se van haciendo un poco las cosas más claras, ¿no? En comparación de que, bueno, se estableció un gobierno, pero que realmente no había un documento en este caso que avalase el gobierno y sobre todo en este caso lo que iban en este caso a seguir. Ahora bien, ya se tenía como tal un documento que era en la Constitución y a partir creo que de este punto en adelante se supondría que realmente todos los gobiernos que en este caso estuvieran en cuestión iban a seguir ese tipo de postulados. Pero también recordemos en ese sentido que, bueno, ya se toma en este caso la consideración, que fueran soberanos, que realmente en este caso se terminara con la monarquía y se reconociera a los estados en este caso su forma de gobernar. Pero ojo también muy importante, realmente recuerda que la situación del país no había cambiado y realmente no habían resuelto nada porque constantemente se seguían peleando por las consideraciones del poder. Entonces también ellos empezaron a ver una de las principales preocupaciones o también de los principales intereses era saber cómo iban a salir de la bancarrota en la cual se encontraba el país y por lo tanto no podían pedir un préstamo porque no tenían con qué pagar y sobre todo en este caso con qué asegurar un pago a otro tipo de naciones. Es por eso que se estaba pensando en este sentido, pedirle dinero a Gran Bretaña sobre todo para, en este caso, comenzar a reconstruir un país que estaba constantemente en ruinas y devastado. A partir de estas decisiones cuando se empieza, bueno, otra vez un inicio diferente, pero ojo también aquí con esto, también es cuando salen, o en este caso, como bien te lo venía comentando, tanto el gobierno se daba cuenta que la economía no funcionaba. Y en ese sentido también comienzan a surgir otro tipo de representantes a nuevo tipo, en este caso, de ideas, en este caso los conservadores, quienes proponían que realmente se tenía que volver a un gobierno bastante estricto y rígido, es decir, que realmente se dejara a un lado en este sentido a la iglesia y que realmente y sobre todo también que a los militares no se les diera tanto poder y sobre todo tanta importancia, y lo que ellos buscaban en ese sentido era que se le diera mayor énfasis, como dice, a la educación del pueblo, a la modernización del país, según el modelo norteamericano, es decir, lo que buscaban es que mediante la educación se llegaran a transformar en este caso la ciudad y por ende fueran avanzando a establecer nuevo tipo de actividades que les dejaran mucho más dinero y que realmente esas ideas, en este caso religiosas y sobre todo de ejército, lo que tenían era más violencia y que realmente lo único que tenían era codicia respecto a quién iba a tomar el poder. Es decir, realmente vieron en este caso los conservadores que se tenían que realmente imponer reglas y que realmente estas tenían que ser bastante rígidas para que nadie más se quisiera promover y por lo tanto aprovecharse de la situación del país que constantemente estaba en guerras. Y bueno, por su parte también están los liberales que realmente apostaban porque las reglas no fueran tan rígidas y que realmente en este sentido pues se vieran otras fórmulas más viables de no violencia y no de coerción, es decir, que también se le preguntara al pueblo qué era lo que necesitaba y qué era lo que quería en comparación de los conservadores. A su vez, esto también trajo consigo un plato de ayuda, en este caso
llevado a cabo, firmado por Luis Velasco Álvarez y Ignacio Comonfort, que en este sentido terminó con la dictadura, en este caso de Santa Anna. Y con este tipo de plan de ayuda lo que se quería en ese sentido, lo que se trató de resolver, o más bien lo que se resolvió, fue en este caso como la distribución de la tierra, el control político y económico de los grupos oligárquicos en las regiones, la falta de capitales para echar a andar la economía nacional, así como la pobreza extrema. Sin embargo, en este sentido, pues tampoco funcionó y Santa en este sentido es derrotado y salió del país el 16 de agosto de 1855. Y en ese sentido, bueno, una vez que sale Santa Anna exiliado del país, bueno, se toma otra vez otro presidente en ese sentido, que es Juan Álvarez, que en este caso toma su cargo el 4 de octubre de 1855. Y bueno, a partir de este tipo de movimientos y que nadie tomaba las riendas del país, entre conservadores y liberales constantemente empezaron a hacer partidos en los cuales exponían sus ideales para decir que en ese sentido lo que ellos decían era lo mejor para el país y que realmente lo que pensaba el otro, en este caso su contrincante, no llevaría en ese sentido a nada. Y por lo tanto lo hicieron de diferentes tipos de medio, como era en este caso la participación abierta, en este caso hoy como se le conocían los debates, que los podemos ver en la tele, sobre todo que los presidentes emiten sus propuestas. También en ese sentido tenemos a través de la prensa, que eso se da a diario y más en las elecciones, o más bien las vistas en las elecciones antes de cada representante, a su vez también en diversos escritos, en un debate ideológico sobre lo bueno que debe ser el país, y si un acuerdo existía entre ellos es que realmente el país sigue en las mismas, y lo único que querían era restaurarlo, ¿sale? Y bueno, aquí también surge el origen, ¿no? De cómo realmente este tipo de propuestas hoy en día siguen funcionando y siguen en boga, ¿no? Cómo realmente se dividen entre diferentes personas e ideales que quieren llevar a cabo un cierto tipo de movimiento, exponen sus ideas a través de diferentes medios de comunicación o a través de debates ideológicos que en este caso los podemos captar y que realmente nosotros elegimos en el que hay supuestamente propuestas muy buenas para el rumbo de nuestro país, ¿no? Como te adelantaba, seguimos en las mismas condiciones. Realmente tenemos un poder claro en ese sentido. Realmente las elecciones o las decisiones que se toman son para un bien común. Realmente se reconoce que tenemos a alguien realmente óptimo que nos esté gobernando, que realmente hace leyes o promueve leyes en el sentido del beneficio de todos, y no de pocos. Realmente México sigue en situaciones en las cuales hay pobreza, hay violencia, hay desempleo, como realmente en ese sentido se veía desde la independencia. A lo mejor no vemos constantes guerras o derrumbes de edificios, ¿no? Pero que realmente pasan cierto tipo de situaciones hoy en día en el país que te deja ver si realmente México se encuentra bien, ¿no? Y cuando realmente lanzan los spots publicitarios donde México se dice que cada vez va avanzando, nos ponemos a preguntar si realmente no seguimos bajo las mismas condiciones de la independencia, que se sigue en este caso o se suele suponer que se sigue un rumbo sin pies y sin cabeza y que realmente nunca vamos a llegar a ninguna finalidad porque realmente ni ellos mismos se ponen de acuerdo bajo cómo mandar al país, ¿no? Y eso sigue pasando desde la independencia, o al menos se suele pensar que realmente en este tipo de gobierno, pues se sigue igual, ¿no? No sabemos quién manda o realmente qué es lo que se hace para nuestra mejora. Y como también te lo voy adelantando, bueno, en este caso estaban los conservadores que realmente proponían cierto tipo de reglas estrictas en torno a lo que se tenía que hacer, y mientras tanto los liberales eran como jóvenes soñadores propiamente, en el cual buscaban una auténtica república. Como bien te lo adelantaba, república se refiere a que realmente el pueblo es el que tiene en este caso que escoger a sus representantes, porque realmente ellos saben las necesidades, en este caso, que tienen en ese sentido ellos, porque son los que viven y a partir de ahí se le exige en este caso a la persona que esté a cargo, ¿no? A su vez, también lo que buscaban era la prosperidad de sus miembros, de cada uno de los que forman el país. Y lo que quieran llegar es hacia el rumbo del progreso y la modernidad. Y sobre todo esto buscaba romper con cualquier parte del colonialismo y sobre todo en este caso hacer un lado también a la iglesia. Al igual que los conservadores en ese sentido y también en este caso los liberales buscaban que la iglesia se hiciera a un lado, ¿no? Pero en este caso de diferentes tipos de finalidades. Por una parte, en este caso los conservadores querían seguir teniendo este carácter, en este caso de imposición a cierto tipo de cosas y ser estrictos o que se tiene que hacer así. Mientras tanto, los conservadores eran más flexibles al momento de ser hacia el progreso, ¿no? Y uno de ellos era propiamente terminar con la monarquía, ¿no? O en este tipo de decisiones que parecían coloniales, esto para evitar el sometimiento otra vez
a la esclavitud y sobre todo a que una decisión solo se tomara desde una persona que fuera un monarca. Y bueno, para ello, en este sentido, se hicieron diferentes propuestas en la cual la ley del Lerdo, que fue promovida como un Ford, que en ese sentido toma las riendas, en este caso, de los liberales, que se promulga en ese sentido en 1856, en la cual realmente buscaba, o más bien en la cual se impulsaron lo siguiente: la ley prohibía que las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces, es decir, que realmente ya no podían poseer ciertas partes, en este caso de lugares, y que realmente eso hacía que no se las utilizaran para beneficio propio. Ese decreto iba principalmente a la iglesia, es decir, quitarle aquellas riquezas que ellos tenían y que se adueñaban, ¿no? Pero también aquí una de las ventajas es que esa ley también era promovida para aquellos indígenas en ese sentido que les pertenecían las tierras. Y esto causó que realmente ciertos tipos de hacendados ricos se aprovecharan de esa situación y sobre todo corrieran en ese sentido a los indígenas que les pertenecían y las hicieran a un lado, ¿no? Esto es algo paradójico, ¿no? En ese sentido, si eres liberal y realmente quieres buscar el progreso a través del pueblo, por una parte está bien lo de la iglesia, pero también entra en cuestión cómo realmente quieres quitar en ese sentido las tierras a personas, o en este caso, completamente que les pertenecen y que fueron de ellas y que las han trabajado, ¿no? Si queremos buscar el progreso, es desde las mismas personas que en este caso se establecieron ahí, y no de aquellas personas en este caso que tienen el capital para, en ese sentido, trabajarlas, ¿no? Entonces, ¿a quién le pertenecen las tierras? A quien realmente en ese sentido eh, ha vivido ahí o o según para esta ley, para quien las puede, en este caso, pagar y realizar un progreso, ¿no? Y también entra en cuestión también a veces como dentro de los mismos liberales también se podían perjudiciar en ese sentido buscando el progreso y buscando en ese sentido también un accionar diferente, como sin pensarlo, a lo mejor pensándolo, afectaban también o se afectaban o en este caso se contradecían en torno a sus ideales. Y otro también de las leyes, en este caso de trascendencia en torno a los liberales, en este caso por Comonfort, también se le llamó la ley de las iglesias, en la cual se buscaba que no se le diera diezmo y sobre todo por no pagar por los servicios parroquiales. Esto también causó, como bien dice, una tensión muy tensa entre también conservadores y sobre todo en este caso liberales, ¿no? Que veían que no se les tenía que dar dinero y por una parte en este caso los conservadores también eran incitados por el clero haciéndoles creer que realmente esto amenazaba a su iglesia y que realmente lo único que querían era imponer otro tipo de religión, ¿no? Y es por eso que también aquí había una disputa en la cual, en ese sentido, bueno, se veía que estaban atacando la iglesia cuando realmente ese no era su finalidad, sino que lo que querían era evitar otra vez la riqueza y sobre todo dar cierto tipo de presupuesto económico a las iglesias que realmente lo necesitaban y lo único que querían en este caso hacer los liberales era, bueno, distribuir ese dinero ahora en esta nueva construcción del país. Sin embargo, en este caso, los eclesiásticos acostumbrados a este dinero que ellos tenían, pues empiezan a luchar lógico, ¿no? Por mantener aún sus caudales de dinero y es cuando incita también a los conservadores para hacerles notar que realmente esto no iba a ver nada bien. Y es otra vez hay otra disputa en la cual se van a pronunciar en contra de la religión o a favor de la religión, ¿no?